nueva amiga, www.asistencialegalvehicular.com. Perfecto, parece que ahora sí estamos ya conectados correctamente. Mis amigos, mis amigas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por dedicarnos estos minutos de su valioso tiempo para poder conversar de temas importantes para nuestra correcta convivencia y cultura vial. Mi nombre es Johnny Chugnay, soy coordinador nacional del Estudio Jurídico Asistencia Legal Vehicular, empresa especialista en tránsito, vialidad y compañías de seguros. El objetivo de nosotros poder dirigirnos en esta tarde hacia ustedes es poder lograr que con nuestro mensaje las calles del Ecuador pues sean un lugar mejor, con tips y consejos a veces básicos, pero que por ser básicos muchas veces los olvidamos, y otros de carácter técnico jurídico que muchas veces lo desconocemos y no podemos utilizarlo en nuestro beneficio. Ese es el objetivo de esta charla, de poder conocer todo respecto al tránsito y tener pues ideas claras para no cometer errores futuros. Les pedimos que por favor en el chat puedan ya registrar sus nombres completos, el área a la que pertenecen, desde qué sucursal se están conectando y un correo electrónico para poder hacerles llegar información importante que estaremos viendo a lo largo de la charla. Los micrófonos por defecto están desactivados. Si alguien durante el transcurso de la charla, durante uno de los temas que nos encontremos topando, desea hacer una consulta, puede levantar la mano en la sección de reacciones, en el Zoom, ahí poner levantar la mano y nosotros inmediatamente le concederemos la palabra. O si gusta, también puede hacer la pregunta por el chat, nosotros vamos a estar atentos para poder responder, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en esta maravillosa tarde? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Pues ya les habíamos anticipado un poco, pero en términos generales, ¿qué es el manejo defensivo? Vamos a topar algunos puntos sobre seguridad vial, no solamente como conductor, sino también como peatones. Y finalmente revisaremos las reformas que tuvo la ley de tránsito y que están vigentes desde el 10 de agosto del año 2021. Esa es la temática que el día de hoy nos ocupa. Así es que sin más demora, empecemos propiamente con conceptos básicos que nos van a ayudar a identificar de mejor manera cuál es el panorama sobre el que se desenvuelve esta charla. Así es que vamos. En primer lugar, nos gustaría definir qué es la conducción defensiva, qué es la conducción eficiente y cómo podemos prevenir siniestros y accidentes de tránsito. Quienes estuvieron desde el inicio conectados con nosotros pudieron tener acceso a un video en el que nosotros les explicábamos qué es la conducción defensiva mediante este medio audiovisual, ¿no es cierto? Los que pudieron revisar habrán visto que el mensaje final es el más importante. En la conducción defensiva es ese mensaje que me dice a mí que los accidentes no dependen de mí solamente. No depende de si mi vehículo es nuevo o usado, no depende si llevo manejando 20 años o una semana. Nada tiene que ver. Ninguno de esos factores son los que intervienen en un accidente. Intervienen otros, principalmente decisiones o lo que conocemos como acciones u omisiones, porque uno puede decidir hacer algo indebido o puede decidir omitir hacer algo que tenía el deber legal de hacer. A eso se refiere la conducción defensiva. En términos ya prácticos, en términos técnicos, pues es el conjunto de técnicas y habilidades que los conductores debemos aplicar al momento de conducir un vehículo a motor con el fin de evitar accidentes de tránsito previniendo factores externos y considerando que los accidentes no solo dependen de mí. Ahora, ¿qué es la conducción eficiente? Es parte de la conducción defensiva. En estas épocas modernas tiene un nombre extranjero que se llama eco-driving. Ese eco-driving significa que yo necesito utilizar el combustible, necesito utilizar los carburantes que se transforman en energía de la mejor manera, evitando el consumo innecesario de recursos y asimismo evitando la contaminación ambiental. Un tema importante que también quisiera hacerles notar a ustedes, puedo ver en las cámaras que hay muchas personas que nos están acompañando desde vehículos. Si tú te encuentras manejando en este momento, te recomiendo que nos acompañes solamente con el audio, porque creo que no sería correcto que por ver una charla para evitar accidentes de tránsito, te veas involucrado en un accidente de tránsito. Así es que si estás de conductor, preferible solo escúchanos. Si estás de pasajera, no hay problema, puedes acompañarnos sin ningún inconveniente, ¿ok? ¿Cuáles son tips importantes para esta conducción eficiente? ¿Cómo podemos nosotros identificar el tema? En primer lugar, considerar que el combustible no debe llegar hasta el último, no debe permitirse que las luces testigo de combustible se enciendan para recién acordarme que el vehículo funciona con gasolina, que funciona con diésel. Cuando yo dejo que el tanque llegue hasta el último, que ya funcione solamente con el aire, como decimos comúnmente en Ecuador, lo que estoy provocando es que el motor y la bomba de gasolina absorba suciedades, absorba
basuras que vienen en la misma gasolina, porque la gasolina del Ecuador no es la mejor, de la mejor calidad. Entonces, por eso yo tengo que siempre procurar que no baje hasta el último nivel, hasta la última alarma, porque eso al final va a representar daño en la bomba de gasolina y daño en el motor. Otro tip importante es el control del aire en las llantas. Cada vehículo, dependiendo del ring, del tamaño de las llantas, dependiendo del peso del automotor, de la marca, el modelo, el fabricante nos dice cuánta presión de aire necesitan los neumáticos. Serán 25, 30, 35 libras. Siempre es en base a libras que se mide lo que necesita una llanta. Entonces, yo tengo que estar siempre pendiente de eso, porque no mantener el control sobre el aire de las llantas lo que puede provocar es un accidente de tránsito, porque en carretera lo que va a hacer el vehículo es jalarme la dirección hacia el lado de la llanta que está baja. Y si caigo en un bache, es muy posible que esta llanta también explote. Entonces, por eso debo tener siempre el control de que las llantas tengan el inflado correcto que el fabricante de mi auto recomendó. Pero, ¿cómo hago ese control de el aire en las llantas? Sí, en Ecuador tenemos dos técnicas que son súper reconocidas y con el que reconocemos de ecuatorianos en cualquier parte del mundo, porque le dices al ecuatoriano en el extranjero, mídele si es que las llantas, el aire está bien en las llantas. ¿Qué es lo que va a hacer un buen ecuatoriano? O le va a golpear con la mano o le va a patear con el pie, ¿no es cierto? Esas son las técnicas que nosotros tenemos para medir las llantas. Exactamente en qué consiste, no lo sé, porque yo no hago esa práctica, pero yo entendería que si el zapato rebota más o rebota menos, significa que está bien o está mal inflada la llanta. Esa no es una forma técnica y correcta de que nosotros hagamos uso de las técnicas para poder revisar, para poder verificar si es que en efecto las llantas se encuentran bien infladas. ¿Cuál es un modo correcto de hacerlo? En primer lugar, debemos nosotros tener en cuenta que se necesita un dispositivo que se encarga de esa función. Dispositivo que no es común a todos, no es que tenemos eso en las casas, no es que nosotros vamos a una ferretería a comprar específicamente ese dispositivo. Sabemos que no es así, pero lo que sí podemos tener nosotros claro es que hay centros autorizados, vulcanizadoras, comercializadoras de llantas, en las que nosotros efectivamente podemos solicitarle a alguien capacitado para el tema que nos ayude a revisar cómo está la presión de la llanta. Nos cuesta 25, 30, 50 centavos en el peor de los casos. Con esos 50 centavos yo voy a tener la certeza de que mis llantas están bien infladas, de que no voy a tener un accidente de tránsito y ahorrarme tal vez pagar cientos y hasta miles de dólares por estar involucrado en un accidente de tránsito por esa causa. Entonces, pilas con este tip. Si es que las llantas están mal infladas, están mucho más pegadas a la calzada, es decir, tienen más adherencia, lo que quiere decir que el motor va a tener que solicitar más combustible para tener más fuerza y potencia para poder trasladar el automotor. Eso es lo que sucede. Por eso es que esta conducción eficiente también hace el inflado de las llantas. Otro tema importante, si yo tengo un vehículo de transmisión manual, es decir, que tengo que aplastar el embrague para poner las marchas, y ya metí la marcha que correspondía al desarrollo del vehículo, debo quitar el pie del embrague. Hay personas que dejan el pie encima del embrague durante todo el trayecto. Eso lo que hace es desgastar el disco de embrague y en lugar de durarnos 100,000 kilómetros, que es el récord estándar, la duración estándar de un disco de embrague, me durará únicamente 50 o en el mejor de los casos 60,000 kilómetros, cosa que no debería suceder. Recordemos que las palancas de cambio, a propósito, no son reposamanos. Si tú tienes esa mala costumbre de ir conduciendo tu vehículo y la mano encima de la palanca de cambios, recuerda que eso está dañando poco a poco los piñones, el funcionamiento interno de esa caja de cambios. Y de igual manera se va a producir un daño que al final tú vas a tener que cambiar esa caja o reparar esa caja de cambios. Entonces, esas cosas no deben hacer. Quita el pie del embrague cuando ya no lo necesitas, quita la mano de la palanca cuando ya no la necesitas, porque caso contrario estás ocasionando un daño interno al automotor. Si vas en carretera, no bajes las ventanas. Si tú llevas en carretera las ventanas bajas, significa que está ingresando aire a tu automotor, está produciendo una resistencia y por ende el motor necesita más fuerza para trasladar el vehículo. Es decir, se consume más combustible. ¿Quieres usar el aire acondicionado? Pues úsalo. Si es una temperatura alta, usa el aire acondicionado con las ventanas cerradas. Ahora, que si tienes la posibilidad de solamente activar el botón para que ingrese aire desde fuera por las rejillas de ventilación, es mucho mejor. Todo eso se traduce en un ahorro de combustible, es decir, en un uso mesurado de las energías que mueven a tu automotor. A eso se le llama la conducción eficiente. ¿Cómo podemos prevenir accidentes? Poniendo justamente en práctica todos los tips que aquí les vamos a dar. Y cosas básicas que nos enseñaron cuando hicimos el curso de manejo. ¿Se acuerdan lo que hacíamos cuando nos subíamos del carro? Lo primerito, ¿no? A ver, me subo, me pongo el cinturón de seguridad, reviso los espejos retrovisores, enciendo el auto y ahora sí avanzo. ¿Por qué? Porque tenía una persona al lado que me controlaba. Ahora hago todo menos revisar, menos verificar cómo está mi automotor.
Generalmente ya cojo, enciendo el carro, estoy yendo y cuando ya estoy a medio camino digo, uy, ese espejo ha estado muy bajo. Y a mi pasajero dame moviendo, veo si es que no hay nadie al lado, pues yo mismo estirando el brazo tratando de hacerlo, cuando no tienen la forma de hacerlo desde el puesto del piloto. Entonces, esos factores básicos no deberíamos olvidarlos nosotros. Si tengo un vehículo familiar que lo conduce mi esposo, mi esposa, conduce mi tío, mi hermana, mi papá, cada cual va a adaptar el vehículo a su altura, a su contextura. Entonces es mi obligación que cuando yo tome el auto, ponga los espejos retrovisores, ponga el asiento en el lugar que me corresponde, utilice a mi comodidad, no simplemente encender el vehículo e irme. Si es un vehículo corporativo, con mayor razón. El compañero que estuvo a cargo de ese vehículo la semana anterior no es de tu misma altura. Él mide unos 60, tú mides unos 80, entonces él habrá adaptado el vehículo a su tamaño, a su contextura. Tú debes de hacer lo propio con el automotor apenas de entreguen. Verifica si es que no tiene daños. No vaya a ser que después te quieran a ti cobrar de un daño que tú no provocaste porque simplemente no recibiste bien el vehículo, no hiciste un acta de entrega-recepción. Consulta con tu compañero si tuvo alguna falla mecánica la semana anterior, si es que hay que hacer algún mantenimiento, si es que hay que ingresar al taller. Todas esas preguntas básicas hacen que nosotros prevengamos accidentes. Otra pregunta importante, ¿tú sabes cuáles son los límites de velocidad en el Ecuador? ¿Conoces esa información? Veo muchos que me dicen, eso es fácil. ¿Quién no va a saber cuáles son los límites de velocidad en el Ecuador? Si fuera tan fácil y tan conocido, mis amigos, no sería esta la primera causal de accidentes de tránsito en el Ecuador. Les adelanto un poquito. Vamos a ver una por una cuáles son las principales causas de accidentes. Pero sepan ustedes que la primera, la principal, es el exceso de velocidad. Así es que revisemos cuáles son los límites que se dan. Voy a salir un momento de pantalla para que podamos verlo en pantalla completa y así mismo pues tengamos súper clara la información que estamos revisando. A ver, en primer lugar vemos que hay tres grandes grupos, ¿no? Los vehículos livianos, los vehículos de transporte público de pasajeros y los vehículos de transporte de carga. A su vez, cada uno de estos vehículos tiene límites en base al tipo de vía. Podemos ver que hay un límite para la vía urbana, es decir, dentro de la ciudad. Hay un límite para la vía perimetral, esas vías que generalmente rodean a las ciudades, como en Quito la avenida Simón Bolívar, en Guayaquil la avenida Perimetral, que toma ese mismo nombre, en Cuenca está la avenida Universitaria, avenida Las Américas, en Ambato está el paso lateral de Ambato, y yo creo que la gran mayoría de ciudades, de cantones, tienen estas vías perimetrales. Ahí el límite es de 90 kilómetros por hora. Las rectas en carreteras tienen un límite de 100 kilómetros por hora y las curvas en carretera 60 kilómetros por hora. Este es el límite máximo. Esto es lo que yo debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se causa confusión con los siguientes parámetros que les voy a indicar. Porque se establece en el Código Integral Penal y en el Reglamento de Tránsito que si uno excede la velocidad, va a hacerlo dentro de un rango moderado o fuera de un rango moderado. Y a veces pensamos que exceder la velocidad dentro del rango moderado significa que es un rango de tolerancia y no me van a sancionar. Y no es así. Es todo menos lo que están interpretando. El rango moderado no es un rango de tolerancia, es simplemente un parámetro que tiene la normativa legal para sancionar al infractor con mayor o menor multa. Eso lo vamos a ver en este cuadro. El artículo 389 del Código Integral Penal indica que exceder los límites de velocidad dentro del rango moderado, es decir, si en zona de 50 voy hasta 60 kilómetros por hora, es decir, excedido hasta 10 kilómetros, me van a imponer una multa de $127.50, es decir, el 30% de un salario básico unificado. Ahora, si voy por fuera del rango moderado del exceso de velocidad, es decir, en zona de 50 voy a 60, 70, 80, 90 kilómetros por hora, ahí la multa ya es mucho más alta. Y es una contravención de tránsito de primera clase, la más grave que existe. ¿Cuál es la multa? $425 como multa económica. Incluso se va a ver una reducción de 10 puntos y va a haber una pena privativa de libertad de 3 días. Claro, esto no va a aplicar en los fotorradares, en las fotomultas, porque la fotomulta lo único que hace es tomar una foto y notificarnos con la multa económica. Esta sanción acumulada se daría, por ejemplo, en los casos en que tenemos esos sensores manuales que utilizan los agentes de tránsito en zonas designadas aleatorias de las carreteras y más adelante hay un operativo de tránsito. Entonces, él va a reportar por su radio a sus compañeros que acaba de pasar un vehículo que excede los límites de velocidad fuera del rango moderado. Entonces, ahí voy a tener la multa de $425, voy a tener una pena privativa de libertad de 3 días y adicional, caramba, la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir. Entonces, ¿por qué tengo yo que esperar a que me sancionen, ya sea con esta, que es del 30% del salario básico, o un salario básico completo? ¿Por qué tengo que esperar perder puntos? ¿Por qué tengo que esperar ser detenido para respetar los límites? Esta tabla consta en el reglamento de la ley de tránsito y es precisamente uno de los materiales que queremos hacerles llegar
para que ustedes tengan siempre en su vehículo y eviten faltar los límites máximos. ¿Sabían que en curvas en carretera se debe disminuir hasta 60 kilómetros por hora? Hay personas que no lo conocen o se hacen no conocerlo porque en carretera van a 100 kilómetros por hora y al llegar a la curva siguen a 100 kilómetros por hora, no disminuyen la velocidad. Eso también es una contravención y les puede llevar a que sean sancionados, ya sea con el rango moderado o fuera del rango moderado. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué documentación es necesaria para poder yo conducir, para poder circular por las vías del país? Documentación básica que tal vez tenemos ya una idea clara de cómo funciona, pero que no está de más que aquí la topemos y la consideremos para ver si estamos en regla nuestro automóvil. En primer lugar, una matrícula vigente, que es una especie de ficha técnica reducida, resumida, que en términos generales me dice a quién pertenece este vehículo, si es perteneciente a una persona natural, a una persona jurídica, si es perteneciente con algún tipo de gravamen, es decir, tiene algún impedimento de venta, me indica cuál es la marca, el modelo del vehículo, qué año, cuál es el país de fabricación, cuál es el color del auto, qué tipo de combustible utiliza, qué tipo de caja, si es manual o automática, cuánto es el límite de pasajeros que puede llevar. Eso es la matrícula. Dura 5 años, pero el proceso de matriculación tiene que hacerse anualmente. Cada año se va a entregar un permiso de circulación junto a la matrícula vigente. ¿A qué está asociada esta matrícula? A un proceso de revisión técnica vehicular, que es ese análisis, ese control que realizan con competencia municipal los centros autorizados para verificar el estado del automotor, no solamente de forma externa, sino propiamente del funcionamiento del vehículo, que es gases, si no hay fugas de aceite, cómo está la dirección, cómo está la suspensión, todo eso es del análisis. Con la última reforma a la ley de tránsito, el cambio que se dio es que la revisión técnica vehicular realizada en cualquier ciudad, en cualquier cantón del país, es perfectamente válida para poder realizar el proceso de matriculación en cualquier otra ciudad. Antes, si yo matriculaba mi auto en Quito, solo en Quito podía hacer la revisión. Hoy no, puedo hacer la revisión en Guayaquil porque en esa época estaba en Guayaquil por temas de trabajo y hacer la matriculación en Quito. No hay problema. Puedo estar trasladado actualmente en Cuenca y hacer la revisión en la ciudad de Cuenca, pero hacer el proceso de matriculación en línea en Quito. Lo puedo hacer sin inconveniente porque la revisión técnica ahora es nacional. Lo único que debemos tomar en cuenta es que sea revisión técnica vehicular, porque hay cantones que tienen únicamente revisión visual, revisión externa. Esa revisión no sirve para este proceso. Tiene que ser obligatoriamente revisión técnica vehicular y constar con un sticker de identificación que casi siempre se lo pega en el parabrisas delantero, en los automotores o en la zona del reposapiés de las motocicletas. Finalmente, todo vehículo a motor para poder circular por las vías del país necesita unas placas de identificación. Placas metálicas cuyo inicio de serie corresponde a la provincia a la que pertenezca ese vehículo. Los vehículos de Pichincha empiezan con la letra P, todas las placas, los de Guayas con la letra G, los de Cuenca, los de la Suay con la letra A, así es como se establece. Entonces yo sé de qué ciudad, de qué cantón pertenece ese automotor, que sin excepción deben portar todos los vehículos, todos. Si mi vehículo es nuevo y no me han entregado aún las placas metálicas, me van a entregar a mí unas placas provisionales de papel. Esas placas provisionales lo que hacen es pues identificar que están en proceso de construcción las metálicas y que mientras tanto puedo circular exhibiéndolas en un lugar visible, tanto en el parabrisas delantero como en el parabrisas posterior, las mismas para que los agentes de tránsito no me sancionen. Es correcto que estas placas provisionales tengan un tiempo determinado de vigencia, no son indefinidas. Generalmente duran 30, 45, hasta máximo 60 días, mientras se construye, mientras se realizan las placas definitivas, las placas metálicas. ¿Qué pasa si pasan los 30 días que duran estas placas provisionales y aún no me han entregado las metálicas? Que es un caso bastante común. Yo realmente no puedo justificarme ante la autoridad de que dejé de portar las placas vigentes porque no me han entregado a mí las metálicas. En derecho hay un principio que indica que lo justo no siempre es legal y lo legal no siempre es justo. Esto ciertamente no es justo. Entiendo yo que no es algo que dependa de nosotros. No es que el retraso de poner las placas es porque yo fallé en algo. Yo ya pagué, hice todo el trámite. Estoy esperando que la agencia cumpla con su obligación de entregarme a mí las placas. Queda clarísimo. No es justo que me sancionen, pero en todo caso es legal. Consta en la normativa legal que es responsabilidad del usuario que en caso de que las placas provisionales estén caducadas, solicitar a la agencia unas nuevas placas provisionales mientras sigue tramitándose la construcción de sus placas metálicas. ¿Cuál es la multa por circular sin placas o por circular con placas que estén caducadas? $127.50.
¿De acuerdo? Esa es la multa por circular sin placas o por tener las placas provisionales caducadas. Atentos, por favor. Respecto al conductor, ¿qué necesito yo para considerarme realmente un conductor? En primer lugar, un título habilitante de conducción que se conoce comúnmente como licencia de conducir, que tiene también un periodo de vigencia de 5 años, al igual que la matrícula, y tiene un puntaje inicial de 30 puntos. 30 puntos que es una especie de calificación o rango o récord que tiene el conductor para saber cuáles son sus hábitos de manejo. Evidentemente, si yo de los 30 tengo ya solamente 5, si ya tengo solamente 4, significa que mis hábitos de manejo no son los mejores. Por el contrario, si en mi licencia durante los 5 años que tengo mantengo mis 30 puntos intactos, no he tenido ninguna infracción, primero debemos felicitarte porque eres un gran conductor, eres una gran conductora. Y adicional, la administración pública también te premia. Primero, con un descuento del 50% de la renovación de tu licencia. Cuesta $68 renovar la licencia normalmente, la no profesional. Al momento que tú vas a hacer el proceso de renovación y no tienes ninguna multa y tienes tus 30 puntos intactos, no pagas $68, sino solamente 34. La licencia profesional cuesta 110. Si reúne las mismas condiciones, no pagaría 110, sino únicamente 55. Ese es el beneficio que da la administración pública. ¿Por qué? Por tener buenos hábitos de manejo. Además que las licencias tienen un principio que se llama extraterritorialidad, que tú con tu licencia puedes conducir en ciertos países, en territorios extranjeros, en los que tenemos nosotros convenio. Por ejemplo, España, Italia, Japón, Venezuela y Colombia. Esos países tenemos un convenio para conducir hasta un año con la licencia ecuatoriana sin ningún tipo de inconveniente. Para el resto de países siempre puedes tú obtener un permiso internacional de conducción que se lo entrega también la Agencia Nacional de Tránsito. Ahora, si la situación es al contrario, si un ecuatoriano vive en el exterior y quiere regresar por festividades acá al Ecuador para pasar Navidad, fin de año, qué sé yo, y te pregunta, ¿tú sabes de pronto si es que puedo manejar con mi licencia extranjera de España ahí en Ecuador? Pues la respuesta tuya debe ser súper clara. Claro que sí. La ley de tránsito en el artículo 96A reconoce la validez de los documentos emitidos en territorio extranjero hasta un año desde el ingreso de una persona ecuatoriana. Si tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana que vive en el extranjero regresa al Ecuador, puede conducir con su licencia extranjera sin ningún problema, sin ningún tipo de sanción, no hacer ningún registro, nada, simplemente presentar la licencia cuando tenga un control de un agente de tránsito y verificar con el pasaporte, por ejemplo, que ingresó al Ecuador hace menos de un año. Con eso no incumple ningún deber legal de cumplimiento. Entonces, por eso es importante que tú tengas este conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, si es que es una persona extranjera, también puede conducir con su licencia extranjera dentro del territorio ecuatoriano hasta máximo 6 meses, porque eso es el máximo que da la ley de movilidad humana a la condición de extranjeros. Después de eso, ya serían migrantes en condición irregular, por lo cual no podrían hacerlo. La única excepción que esta norma establece es que las personas tanto extranjeras como nacionales con licencia internacional pueden conducir únicamente vehículos particulares. Es decir, no pueden acá conducir vehículos, taxis, trailers, camiones, no, solamente vehículos particulares de uso particular, de uso familiar, pero pueden conducir sin ningún problema, ¿ok? Una persona menor adulto puede conducir un vehículo también, puede obtener algo que se llama el permiso de conducción para persona menor adulta. Son 3 requisitos los que se necesitan. El primero, que haya cumplido por lo menos 16 años, ¿sí? El segundo, que haya rendido una caución, es decir, una garantía económica que equivale a 25 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $10,625. Y finalmente, que cuando ya le otorguen su permiso de conducción, al momento de operar un vehículo, esté siempre acompañado en el asiento del pasajero de una persona que tenga una licencia vigente. A eso se le llama permiso de conducción y esos son los requisitos. Si cumple con esos requisitos, especialmente la caución, es decir, el pago de $10,625, un menor adulto puede operar, puede conducir vehículos a motor en el Ecuador. ¿Ok? Ya que topamos el tema de las licencias, pues veamos cuántos tipos de licencias existen en el Ecuador. El artículo 95 de la Ley de Tránsito define a las licencias como 3 grandes grupos. El primero, que es de las licencias no profesionales, en los que encontramos el tipo A, que es para ciclomotores, motocicletas, tricar y cuadrones. El tipo B, que es para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil. Y el tipo F, que es para vehículos adaptados para personas con discapacidad. Aquí viene un debate importante que hemos escuchado nosotros, porque en estas épocas de que tenemos comunicación casi a tiempo real por muchas redes sociales, tomamos estas redes sociales que fueron creadas para entretenimiento como fuentes de información formal o legal, y no debería ser. Las redes de entretenimiento deben ser entretenimiento.
¿Por qué lo decimos? Porque en estas redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ustedes encontrarán una cantidad enorme de videos, de publicaciones que dicen, oye, si tú conduces tu motocicleta con la licencia tipo B, no cometes ninguna contravención, porque únicamente basta que sea de la misma categoría y no cometes sanción alguna. ¿Ok? Pero en realidad no te están dando una normativa legal expresa, no te dicen el artículo tal, el cuerpo legal tal, lo dicen así, sino que es, yo escuché eso y lo que hago es contarte así como el teléfono descompuesto, ¿no? Escuché una información bien o mal y te la transmito a ti de la forma en que yo la entendí. Miren, aquí el tema es súper claro. Las normas, la ley, no es interpretativa, es y debe ser expresa, es decir, estar por escrito con punto y coma qué es lo que permite una normativa legal, qué es lo que obliga o qué es lo que prohíbe, ¿no es cierto? No hay ninguna norma expresa en la que diga que la licencia tipo B también puede conducir los vehículos que están contemplados en el tipo A. Eso no existe, si no está escrito en ninguna norma. Eso lo hacen las licencias profesionales, que vamos a ver más adelante, pero las no profesionales no lo hacen. Que solamente sea por el tipo de categoría es contradictorio quien está manejando este concepto. Porque si tú le cambias el discurso, sí, te dice, si tú manejas moto con licencia tipo B no pasa nada porque es la misma categoría y no hay infracción. Entonces pregúntale, o sea que yo con la licencia tipo A puedo conducir también vehículos a motor, automóviles y camionetas. Ahí te van a decir, no, o sea, no, me estás entendiendo mal. Solo aplica de la B a la A. No, pero es que tú me estás diciendo que solo la categoría debo tomar en cuenta. No, o sea, solamente la B a la A. O sea que con la licencia tipo A también puedo conducir vehículos adaptados de discapacidad, o al revés, la tipo F me sirve para conducir motocicletas. Te van a decir, no, es solamente la B a la A. Entonces ahí vemos que realmente es una interpretación a conveniencia, es una información que se está dando de forma irresponsable y que está generando muchos problemas. Cuando tenemos casos, sí, los estudios que nos encargamos exclusivamente de este tipo de eventos de tránsito, de vialidad, con accidentes de tránsito, y nuestro cliente encontramos que estuvo manejando una motocicleta con tipo B, esa es una agravante de tránsito. Es decir, complica más su situación jurídica. Cuando le preguntamos qué pasó, por qué estuvo haciéndolo, es porque el señor del TikTok me dijo que sí lo podía hacer. Y después las consecuencias legales son graves. Entonces, por eso no lo hagas. Quitarnos de ese chip, sí, ese es el segundo chip que nos quitamos. El primero, el dejar de patear las llantas para ver si está bien o no está bien instalado. Primer chip. Segundo chip que nos quitamos, el que puedo manejar yo con licencia tipo B motocicletas porque no es cierto. Vamos ahí. Ahora las licencias profesionales. Estas que se otorgan, que se emiten para realizar actividad comercial de transporte de pasajeros o de carga. En estas licencias, aquí sí tiene esa excepción. ¿Qué es lo que dice la licencia tipo C? Que sirve para conducir taxis convencionales, transporte de pasajeros de hasta 25 asientos, y dice, y los vehículos del tipo B no profesional. Ahí sí lo dice. Ahí no es una presunción, no es un supongo, ahí lo dice claramente. También lo dice la licencia tipo D, para transporte de pasajeros, intracantonales, interprovinciales, interregionales, y los contemplados en el D1, en el tipo C, y los no profesionales tipo B. Así lo dice la ley. Entonces, esta disposición de las licencias profesionales es la que mal se está adaptando o queriendo adaptar a las licencias no profesionales cuando en ninguna parte de la normativa legal hace esa excepción. Entonces, pilas, por favor. No podemos nosotros, a nuestro antojo o conveniencia, interpretar disposiciones legales que corresponden a otro grupo de licencias a las licencias no profesionales. Finalmente, las licencias especiales, que son precisamente, como el nombre lo indica, para vehículos especiales, trolebuses, ecovías, metros, camiones pesados y extra pesados, y las tipo G, que son para maquinaria agrícola, tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras, vehículos que, dicho sea de paso, tienen prohibida la circulación por la vía normal de circulación. ¿Por qué? Porque la vibración que estos automotores extra pesados producen daña la calzada, daña el pavimento, daña el adoquín, el cemento, porque no son vehículos a motor adaptados para el traslado por vías públicas. Ellos, según lo establece la ley de camino, lo que deben hacer es ser trasladados en plataformas, pero muchas veces los constructores, los contratistas, por ahorrarse unos dólares, prefieren realizar el traslado, le ordenan pues a la persona que opera el vehículo que lo lleven nomás hasta la próxima construcción que está 6 o 7 cuadras más allá, lo cual es erróneo, lo cual es equivocado, porque están cometiendo una contravención de tránsito. ¿Ok? Una vez aclarado el tema de las licencias, veamos cuáles son los elementos de la seguridad vial, es decir, quiénes conformamos de esta selva de cemento que llamamos vía pública. En primer lugar, en todo sistema de derecho como el nuestro, necesitamos normas de derecho, normas legales, que en temas de tránsito, en primer lugar, tenemos una ley de tránsito
que es pues la parte administrativa que nosotros conocemos. Nos dice qué es el tránsito en el Ecuador, cuáles son las autoridades encargadas de controlar el tránsito, cómo se designan estas autoridades, cuál es el tiempo, el periodo de gestión que van a estar en sus actividades, qué es una licencia de conducir, qué es una matrícula, qué es una cooperativa de transporte, qué es una compañía, cuáles son las sanciones administrativas por faltas administrativas. Eso es la ley de tránsito. El reglamento, en cambio, nos indica el procedimiento que se va a aplicar sobre ciertos conceptos dados en la ley. Por ejemplo, en la ley nos dice qué es una licencia de conducir y en el reglamento de tránsito hace la división de cuáles son los tipos de licencia. En el reglamento de tránsito también consta cuáles son los límites de velocidad, esa tablita que les hacíamos conocer en la segunda lámina. Ahí consta cuáles son los límites. Ahí nos dice cuál es el rango moderado, cuál es fuera del rango moderado. Entonces, ustedes pueden ver que es obtenido precisamente de este reglamento, no es una información que nosotros nos estemos inventando o queramos darles a ustedes sin ningún tipo de fundamento. El reglamento de ley de tránsito así lo establece. Y finalmente, un código integral penal, que es el cuerpo legal sancionador, que ahí nos dice, oye, a pesar de que tú conocías que la ley dice esto, el reglamento especifica esto, y aún así cometiste la infracción, pues yo te voy a sancionar con una multa o con pérdida de puntos o con prisión, dependiendo de la falta cometida. Porque las faltas pueden ser contravenciones o delitos, unas más graves que otras, pero ya vamos a ver más adelante. Entonces, para esto sirve. ¿Son normas legales que resultan eficientes? Existen. ¿Son eficientes? Pues tendrán sus vacíos legales, tendrán su ausencia de cierta aplicación, pero créanme que son todo menos malas, menos crueles, porque aquí pensamos que la mejor ley en temas de tránsito es la que no existe, y no es así. Hemos hecho un análisis de derecho comparado sobre la normativa de tránsito con otros países y créanos que las nuestras es de las más permisivas. Hay otras que son mucho más sancionadoras y ahí sí, para ejecutar un plan de cambio en todo lo que es la materia de tránsito. Aquí nos falta muchísimo en realidad. Segundo elemento de la seguridad vial son los agentes de tránsito, son funcionarios públicos de competencia municipal que lo que hacen es controlar el correcto desarrollo, desempeño, tanto de la vialidad como de los cuerpos legales que se tienen que aplicar en caso de una contravención de tránsito, ¿no es cierto? Estas personas que lamentablemente se han ganado nuestro fastidio, son mal vistos, les insultamos, les pegamos, les insultamos la mamá, el papá, el tío y la sobrina, porque pensamos que están ahí para todo menos para ayudarnos. Yo realmente me niego a creer que todos los elementos de una agencia de tránsito estén dañados. No creo que sea así. Ciertamente hay malos elementos, ciertamente algunos están aprovechando las circunstancias para extorsionar a ciertos conductores, pero creo que la gran mayoría son buenos funcionarios, creo que buscan es trabajar y dar pues su grano de esfuerzo para hacer del país un lugar mejor. Esperemos sea así, esperemos no equivocarme, ¿ok? Los agentes de tránsito están ahí para auxiliar la correcta fluidez de automotores, evitar tráfico. Si hay un accidente de tránsito, pues colocar los distintivos correspondientes y que los autos sigan fluyendo. Para eso están. Nosotros no podemos agredir a un agente de tránsito porque el problema que se te viene a ti es mucho mayor. Ya deja de ser un tema meramente de tránsito y pasa a ser ya un tema penal. Te van a ti a llevar hasta 10 días preso, vas a tener que pagar una multa de $1,200 y vas a tener que presentar disculpas públicas ante todo el organismo de tránsito al que ofendiste. Si es en Guayaquil, ante toda la ATM, si es en Quito, ante toda la AMT, si es en Cuenca, ante toda la EMOC. Es así como funciona. ¿Valió la pena por un momento de tener la cabeza muy caliente y no pensar las decisiones que estoy tomando? Yo creo que no, definitivamente no, esa no es la forma de actuar, ¿ok? Y finalmente hacemos parte también de este elemento de cultura vial, los conductores. Esto es lo que respecta a los vehículos, que somos las personas legalmente autorizadas para conducir vehículos a motor. ¿Con qué? Con ese documento que lo estudiamos en la lámina anterior que se llama licencia de conducir. Ahora, respecto a los vehículos no motorizados, tenemos a los peatones, que son las personas que transitan a pie, o en vehículos adaptados a su discapacidad, como sillas de ruedas. Los biciusuarios, que son personas que en cambio conducen una bicicleta y están 100% responsables de la movilidad de ese vehículo. Aunque tengan un motor de asistencia, un motor eléctrico, también siguen considerándose biciusuarios. Y finalmente las señales de tránsito, que son esos objetos, avisos, mensajes que yo debo leer cuando estoy conduciendo. Cuando yo conduzco, mi amigo, mi amiga, no me interesa saber qué dice el Facebook, si le dieron o no me gusta la última foto que subí. No me interesa saber qué dice el Instagram, cuál es el último video que subieron al TikTok, porque eso no me enseña nada respecto a la actividad que estoy desempeñando en ese momento, que se llama conducir. A mí me interesa saber qué dice esa señal que me indica que más adelante hay un rompe velocidades y que si no disminuyo la velocidad puedo dañar mi auto.
ese mensaje que me indica que voy a entrar a una zona escolar que disminuya la velocidad, ese mensaje que me dice que se acerca una curva pronunciada. Ese tipo de mensajes son los que a mí me interesan cuando conduzco. El resto pueden esperar. El resto tranquilamente pueden esperar porque sepan ustedes que bastan 2 segundos de distracción, apenas 2 segundos para estar involucrados en un accidente de tránsito. No son periodos largos. 2 segundos para que tú no te des cuenta que adelante tuyo frenó otro carro y le impactes. 2 segundos para no darte cuenta de que un niño en la vereda se soltó de la mano de su mamá y se cruzó por delante de tu vehículo. Tú por estar en el Facebook, en el celular, no te diste ni siquiera cuenta de que el niño pasó por delante tuyo y le atropellaste o le golpeaste. Entonces, por eso, si tú estás manejando, deja el teléfono celular. Vamos a ver que extrañamente ya esto del uso del celular se está reflejando en accidentes de tránsito. Ya es una de las causales de accidentes de tránsito. ¿Podemos evitar eso? Podemos y debemos. Vamos a estudiarlo más adelante, ¿ok? Señales que sirven para indicarme en qué zona me encuentro, que me indican qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué debo hacer. Adicional, hay señales de tránsito que no existen, pero que extrañamente muchas personas consideran que sí existe. Por ejemplo, hay una señal de tránsito que no existe en ninguna parte del país, pero que extrañamente muchos conductores dicen que sí. ¿Cuál es esa señal? Se llama el prohibido frenar. Tal vez ustedes estuvieron alguna vez involucrados o escucharon que algún amigo o familiar tuvo un accidente de tránsito en la carretera y que la culpa no es de ellos, sino del de adelante porque frenó en la carretera y es prohibido frenar en la carretera. Habrán escuchado, ¿no? Nosotros mismos, cuando vamos a una asistencia legal por choque, nos acercamos al lugar del siniestro y la persona que chocó en la parte de atrás al vehículo nos dice eso. Es que este señor es el culpable por frenar repentinamente y usted sabe que el frenar en la carretera es prohibido. Como que repitiendo esa mentira la van a hacer verdad. Y no es así. En ninguna parte del mundo existe el prohibido frenar. En ninguna parte. Es más, ni siquiera sé cómo sería una señal de prohibido frenar. Se me ocurre sería tal vez un pie pisando un pedal y hay una señal de prohibido. No entiendo cómo podría ser un prohibido frenar. Estamos nosotros mal interpretando una norma legal que sí existe, pero a un caso diferente. Existe el prohibido detenerse. Son dos cosas completamente distintas. No es prohibido frenar. Prohibido detenerse indica en zonas que entrañen peligros, como puentes, carreteras, curvas, túneles o en general cualquier zona que entrañe peligro. Ahí sí es prohibido detenerse. ¿Pero qué es detenerse? Significa apagar mi vehículo, bajarme y ponerme a hacer cualquier actividad, dejando mi vehículo en una zona de riesgo. Como por ejemplo en un puente. Me bajo en el puente, dejo el carro ahí y me pongo a tomarme selfies con la cascada de fondo. Ahí sí, si se produce un accidente por esa maniobra irresponsable de mi parte, efectivamente yo soy responsable. Pero tomen en cuenta que son dos cosas completamente distintas. El prohibido detenerse es muy distinto al prohibido frenar, porque el frenado es una maniobra de emergencia que se realizará ante situaciones de emergencia. Así es que olvidémonos de que si yo impacto a un vehículo de adelante, la responsabilidad va a ser de ese vehículo de adelante por haber frenado. En ninguna parte, ninguna autoridad de tránsito va a dar la responsabilidad a un vehículo de adelante por haber frenado. Jamás, porque esa no es una prohibición expresa. ¿Ok? Tenemos otro chip, un tercer chip que nos estamos sacando, que creamos que frenar es prohibido, no existe. Ya sabemos que eso prohibido frenar es una señalética de tránsito inexistente. Les había anticipado que vamos a estudiar cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito en el Ecuador, ¿ok? Les invito en primer lugar a leer el enunciado. Principales causas de accidente de tránsito. ¿Qué es accidente? Es un hecho, caramba, un evento que yo no puedo controlar. Significa que es algo que está fuera de mi control, que es algo que está fuera por completo de mi acción u omisión. Algo que pasa sin que yo haya podido prevenir que sucediera. A eso se le llama accidente. Es decir, que si lo adaptamos al accidente de tránsito, es un evento que yo no pude evitar, yo no pude controlar. Es decir, oye, tuve el mes anterior un accidente de tránsito, es algo que yo no pude evitar. Veamos cuál es la primera causal de accidente de tránsito. El exceso de velocidad con un sorprendente 32%. ¿Se acuerdan que les decía que esta es la primera causal? Ahí está, es del 32%. Por eso es que estudiamos los límites, porque si fuese tan conocido, esta no debería ser la primera causal de accidente de tránsito. Ahora la pregunta que yo les hago. ¿El exceso de velocidad es un hecho accidental o depende 100% de la operatividad del conductor, de sus manos, de sus pies y de la presión que ejerce sobre el pedal de aceleración? A mí me parece que es todo menos accidental, porque el exceso de velocidad depende de mi acción. Entonces ya vemos que la primera gran causal de accidente de tránsito, el exceso de velocidad, no es por accidente.
La segunda, la imprudencia del conductor. ¿Cuándo se produce una imprudencia? Cuando, por ejemplo, un conductor se acerca a una intersección y ve ahí una señalética que le dice, oye, conductor, aquí es prohibido girar en U, no lo hagas. ¿Y qué es lo que hace el conductor? Mira a un lado, mira al otro si es que no hay carros, mira si es que no hay agentes y si no hay cámaras, ¿y qué hace? Gira en U por donde dice no girar en U. A eso se le llama imprudencia del conductor. A los que pensamos que las señales de tránsito son opcionales o solamente funcionan hasta las 4 o 5 de la tarde y que de ahí depende de cómo tú tomes la vía. O si solamente si la vía está ocupada, funcionan las señales de tránsito. Si están libres, no tenemos que tomarla en cuenta. Esta imprudencia del conductor produce accidentes. Cuando estamos en un semáforo, nosotros esperando el semáforo bifásico que nos permita a los vehículos que estamos en fila para poder girar hacia la izquierda, y viene uno como dueño de la calle, se nos pone adelante y bloquea el paso de los que reglamentariamente estamos esperando. Eso es imprudencia del conductor. Es una falta de respeto, falta de cultura vial, porque todos los usuarios de la vía tenemos el mismo derecho. Y si hay una fila esperando para girar, tu obligación es ponerte al final de esa fila y avanzar conforme el tráfico lo permite. Tercera gran causal de accidentes de tránsito en el Ecuador, la imprudencia del peatón. De estas personas que tienen en la parte superior, ¿sí?, un paso a desnivel, pero que prefieren estar abajo del paso a desnivel para no subir esas 10 o 15 gradas que contempla ir hasta la parte superior. Están esperando que medio se vacíe de carros la carretera, ven que está un poco vacío, agachan la cabeza a veces con niños en brazos y corren. Pasan la carretera corriendo. Muchas veces las autoridades les ponen incluso vallas de protección en el cuartel central para evitar que hagan eso. ¿Y qué es lo que hacen? Prefieren saltar la valla, treparse, saltar, o sea, arriesgarse doble vez y pasar la vía, en lugar de cumplir con la zona de seguridad que le fue asignada para el efecto. Dicho sea de paso, es sujeto de una multa. Un agente de tránsito puede sancionar a un peatón por eso. La multa es de $21.25 solicitándole la cédula. Si no paga la multa, no va a poder ejercer ninguna acción pública. ¿No es cierto? No va a poder sacar el RUC, por ejemplo. Es como no ir a votar. Así es como funciona esto. Entonces tengo que pagar sí o sí. Por eso es importante que respetemos las zonas designadas a los peatones. Si por ese peatón irresponsable, yo como conductor que cumplo todas las normas de tránsito, me veo involucrado en un accidente, ¿es mi responsabilidad? Claro que no. Ahí, por ejemplo, me sirve la conducción defensiva, el saber que muchas veces en los puentes a desnivel es donde más encuentro peatones irresponsables que se van a cruzar por abajo y debo disminuir la velocidad. Nosotros hemos visto en nuestros traslados cómo animalitos, perritos están subiendo el puente mientras abajo hay 6 o 7 personas racionales, porque se supone que somos nosotros seres racionales, esperando a que disminuya el tráfico para cruzarme corriendo la vía. Entonces, a pensar, por favor, ¿esa imprudencia del peatón es también un hecho accidental o es un hecho voluntario? Es 100% voluntario. Entonces, esta es otra de las estadísticas que debería disminuir, porque ni el exceso de velocidad, ni la imprudencia del conductor, ni la imprudencia del peatón son hechos accidentales. Son hechos completamente conocidos por mi acción que se produce. La cuarta gran causal de accidentes de tránsito en el Ecuador es del estado etílico. Nuevamente la pregunta, ¿el estado etílico es un hecho accidental? Es decir, yo desconocía que si tomaba cerveza, whisky o ron, me iba a embriagar. Yo no sabía. Entonces me puse a tomar y resulta que me embriagué y por eso vine manejando el carro así. O sea, no es un hecho accidental. Tengo pleno conocimiento de que si yo ingiero alcohol, voy a estar bajo los efectos de ese alcohol, por lo cual el efecto va a ser que conduzca con una reacción reducida. ¿Cuál es el problema? Que aquí influyen mucho los malos amigos, ¿no? Ese amigo que te dice, oye, tranquilo, verás, el secreto para manejar chumado es que tú primero vayas a 30 o 40 kilómetros por hora y vayas con las ventanas de adelante bien bajadas para que te entre aire y nada te va a pasar, no te vas a dormir y los agentes ni cuenta se van a dar. Primero que tú en ese estado vas a ver el 40 como un 80, entonces no vas a controlar esa velocidad. Y el hecho de que te entre aire no es ninguna garantía, nada tiene que ver en realidad con que se disminuye el grado de alcohol que estás tú en este momento en tu cuerpo. Así es que el mejor consejo es, amigo, si vas a beber, no conduzcas. El que te dice, cómete un buen puñado de tostado y verás qué te pasa, no es tu amigo. Ni acabándote toda la barra de caramelos mentas te va a pasar la chuma. No creas que por tomarte un vaso de aceite antes de ponerte a tomar te va a coger menos de trago. Esos son mitos, esos son leyendas populares que no se aplican a la conducción. Aquí el mensaje es directo. Si vas a tomar,
No conduzcas, deja tu vehículo a buen recaudo, no te arriesgues. No solamente es por ti, es por los demás usuarios de la vía pública, por tu familia. Tu familia quiere que tú regreses con tranquilidad, con paz, con la misma paz que saliste en la mañana. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué alterar esa paz ingiriendo alcohol y manejando en esas condiciones? No, las compañías de seguros también ofrecen servicios que se llaman de conductor elegido, que tú con un día antes puedes solicitar que un conductor vaya a cierto lugar en fecha y hora determinada para que te lleve el vehículo porque tú vas a estar tomado, porque estabas en una fiesta. Aún con eso, prefieres conducir en estado etílico y arriesgarte. Las sanciones son graves. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las sanciones por conducir en estado etílico. Pero créeme que es tu decisión. Esto es otro de los hechos que no ocurren por accidente. El estado etílico, bajo ninguna circunstancia puedes decir que fue un hecho accidental. Si te chocaste el mes anterior chumado, no puedes tú decir, es que el mes anterior tuvo un accidente de tránsito, porque es un hecho irresponsable decir que fue un accidente de tránsito. Tú tienes que decir, el mes anterior tuvo una irresponsabilidad de tránsito y ocasionó un accidente, porque es tu irresponsabilidad de conducir en ese estado. El quinto factor, los factores ambientales. Esta es una causa por accidente, claro que sí. Yo no controlo el clima. Yo no sé si va a caer un aguacero, si va a caer una llovizna tenaz, una granizada espectacular, si va a haber un deslave. Yo no puedo controlar eso. Veamos que la primera causal, que en realidad es por accidentes de esta quinta causal. Es decir, que estas cuatro ni siquiera deberían estar aquí porque no son accidentes. Esta debería ser la primera causal de accidentes en el Ecuador, porque esto sí es un accidente. La sexta, la falla mecánica. ¿Es por accidente las fallas mecánicas? Pues digamos que el tema es discutible, ¿no? Porque si yo mantengo un proceso de atención, un proceso de revisión mecánica preventiva, significa que muy difícilmente voy a tener un accidente de tránsito por temas mecánicos. ¿Cuál es la mecánica preventiva? Saber que debo cambiar el aceite de mi carro cada 3,000, 5,000 u 8,000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite que estoy usando, dependiendo de los kilómetros de mi automotor. Saber que tengo que cambiar bandas de distribución, bandas de accesorios, eso también es parte de estos mantenimientos preventivos. Saber que tengo que utilizar el combustible adecuado. Saber que tengo que revisar la suspensión, la dirección del auto, porque si no reviso la dirección, va a haber un momento en que empieza a vibrar el volante y pueden romperse sus brazos de dirección y yo pierdo el control del automotor por completo. Y eso sería un hecho accidental. Si es que nunca hiciste mantenimiento a tu auto durante los 3 años que tienes el vehículo, no digas que fue por accidente. Sí, porque no es un accidente. Es una falta tuya el no haber hecho los mantenimientos preventivos. Ciertamente puede haber casos que sí, puede ser, porque resulta pues que tu vehículo has hecho todos los mantenimientos y las nuevas piezas que pusieron, los nuevos repuestos, estaban con falla. Perfecto, puede ser, puede darse el caso. Pero en la gran mayoría, esta falla mecánica no es por accidente, es consecuencia de la falta de un mantenimiento preventivo. La séptima causa de accidentes en el Ecuador es el uso del celular. Otra vez, la pregunta es por accidente el uso del teléfono. Es decir, que a mí se me abre el teléfono solito, sin que yo haga nada, o soy yo responsable de esa obligación. Ya les dijimos, al momento que tú conduces importan todos los mensajes que están en la vía, pero los mensajes del celular no interesan. Tú no tienes por qué desviar la mirada. Bastan 2 segundos para que estés involucrado en un accidente de tránsito. 2 segundos, así de fácil. Entonces ahí lo que nos dicen, pero ¿por qué nos dicen a nosotros eso? Díganle a mi jefe. Él es el que me llama cuando estoy yo manejando y no puedo dejar de contestarle porque me sanciona. Ok, digamos que es así, digamos que nuestros clientes también nos llaman en horario laboral o cuando yo estoy yo manejando. Porque hoy por hoy el teléfono efectivamente es una herramienta de trabajo, lo sabemos. Pero al menos protégete en la medida de lo posible lo más para que evites tener accidentes de tránsito por esta causa. ¿Cómo puedes protegerte? En primer lugar, usando dispositivos adaptados precisamente para poder conducir y se llaman manos libres, como el que estoy utilizando en este momento. Este dispositivo manos libres funciona con Bluetooth. Lo tengo conectado ahora a mi computador y estoy dictando desde aquí la chat. ¿Son dispositivos caros? Claro que no. Cuestan $13. Al momento que me ingresa a mí una llamada, lo que hago yo es aplastar un botón y se contesta la llamada. Quiero llamar al último número, aplasto 2 veces y se marca ese número. Es fácil, porque nosotros también tenemos la obligación de contestar el teléfono en todo momento. Si nosotros vamos a atender un accidente, tenemos la disposición de que mientras nos trasladamos hasta el lugar del accidente, hagamos acompañamiento telefónico con el cliente, indicándole qué pasó, dándole recomendaciones, solicitándole si necesita una grúa, necesita una ambulancia, en fin.
pero lo hacemos con este dispositivo, lo cual me permite que mi visión esté siempre en el camino, porque no debo desviar mis ojos del volante, no debo bajar a ver quién me llama. Aquí me avisa quién me está llamando, me avisa que tengo una llamada entrante y puedo contestar. Entonces, así me protejo. Así evito que el uso del celular siga siendo una causal de accidente de tránsito, porque el uso del celular no es de accidente. Ahora, nos dicen, pero eso pasará cuando estoy manejando, pero ¿qué tal si estoy detenido en el semáforo? Estoy con la luz roja del semáforo. ¿Será que ahí sí puedo utilizar el teléfono? Estoy detenido a la final. Eso no es peligroso. Bueno, pues ponte a pensar. Tú te encuentras en un semáforo en rojo revisando el teléfono y por estar pendiente del teléfono no te diste cuenta que por atrás se pasó un delincuente, rompió tu ventana y te rompió se te llevó el celular. Primera consecuencia. Posible, por supuesto, ¿no? Es posible que eso suceda. Segunda gran consecuencia, por estar tú en el teléfono mientras estabas detenido frente al semáforo, no te diste cuenta del niño o niña que está vendiendo flores, chupetes, caramelos en la vía. Niños pequeños, muchas veces de 5 o 6 años, muy pequeñitos. Y como ya se puso el semáforo en verde, el niño o niña lo que hizo es regresarse al parter o a la vereda por delante de tu vehículo. Él hizo ese movimiento inocente. Y tú, como estuviste en el celular, nunca te percataste de que el niño o niña estaba delante de tu vehículo en el momento que diste marcha. Y le golpeaste o lo atropellaste. Entonces, ¿es conveniente utilizar el celular incluso cuando estoy detenido en el semáforo? Por supuesto que no. Tú utiliza tu teléfono cuando estés detenido, cuando estés esperando a alguien, pero con el motor apagado. Apagar el motor significa revisar el celular. Si es que el motor está encendido, olvídate, deja el teléfono, todo puede esperar, el Facebook, el Instagram, todo va a seguir ahí. Nadie va a quitarte las notificaciones. Si eres influencer y necesitas estar siempre conectado, pues bueno, utiliza dispositivos manos libres y utiliza los mensajes cuando estés a buen recaudo, cuando estés completamente detenido. Porque caso contrario, este porcentaje va a seguir aumentando. Sepan ustedes que el 1,82% en estos años 2019, 2021 se traduce en cerca de 10,000 accidentes por causa de uso del celular mientras se maneja. 10,000 accidentes. ¿Podemos cambiar eso? Por supuesto que podemos y debemos cambiar, porque de nosotros depende. Finalmente, la octava gran causal es la vía en mal estado. ¿Es un hecho que depende de mí? Por supuesto que no. Yo no soy alcalde, no soy ministro de Obras Públicas, por lo cual si hay vías en mal estado y por eso se puso un accidente de tránsito, sí es un accidente. Ahí sí puedo decir, fue un accidente, mira, estaba yendo por la vía y resulta que había un cráter inmenso en plena carretera, tuve que girar hacia el otro carril y nos chocamos con el otro vehículo. Perfecto, eso es un accidente. Entonces ya vemos que de las 8 principales causas, apenas 2, los factores ambientales y la vía en mal estado, y digamos que la falla mecánica 50-50, es decir, apenas 2,5 son en realidad por accidente. El resto son hechos perfectamente voluntarios que nosotros podemos y debemos cambiar, porque dependiendo de esto vamos a saber cuál es el país que vamos a dejar a nuestros hijos. De esto vamos a saber si en un futuro va a haber una cultura de respeto vial. Porque nosotros hijos les enseñamos que debemos cruzar por el cruce cebra, pero ¿cómo les enseñamos eso? Mira, llegas tú al cruce cebra, ves que no haya carros y ahí sí cruzas. Y no debería ser así. Porque deberíamos enseñar a nuestros hijos cuando van a manejar que si un peatón puso un pie en el cruce cebra, los vehículos de ambos lados deben detenerse. Aquí en Ecuador lamentablemente entendemos al revés. Aquí pensamos que el peatón puede pasar una vez que el vehículo ya ha pasado. Es decir, la máquina tiene preferencia sobre el ser humano y eso no puede ser. El cambio empieza desde nosotros. ¿Qué factores son prevenibles en caso de accidente de tránsito? Ya vimos cuáles son las principales causas. Ahora veamos qué depende de mí. ¿Cómo puedo yo cambiar esa realidad? ¿No es cierto? Vamos a hacer nuevamente una pantalla completa para que ustedes puedan revisar la información de mejor manera. ¿Ok? En primer lugar, las llantas lisas o en mal estado. ¿Es un factor prevenible? Por supuesto que es un factor prevenible. ¿Y por qué es prevenible? En primer lugar, porque yo sé si es que mis llantas se encuentran en mal estado, es evidente. Yo sé que la llanta está lista, yo sé que tiene un chichón, tiene un pupo, tiene cualquier protuberancia que puede darse generalmente cuando me golpeo contra una vereda. Si es que ya tiene una protuberancia, significa que ya se encuentra en mal estado. Hay personas que esperan a que la llanta esté ya casi en alambres para recién pensar en cambiar esta llanta. Sepan ustedes, mis amigos, que la sanción por conducir con llantas listas es de 5 a 15 días de prisión. ¿Sabían ustedes que pueden irse presos por conducir con llantas listas? El mínimo que el reglamento de la ley de tránsito establece para poder considerar que una llanta se encuentra en mal estado es menos de 1,6 milímetros de banda de rodadura. Si tengo 1,5, 1,4, 1,3, significa que ya estoy cometiendo una infracción.
se van a aplicar los 5 a 15 días de prisión. ¿En base a qué? En base a la gravedad de la contravención, porque no es lo mismo manejar con una llanta lisa que manejar con 4 llantas lisas, ¿no? Hay personas que a veces hasta la llanta de emergencia la llevan lisa. Entonces, ahí es cuando se aplica la sanción mayor, la de 15 días de prisión. Me van a reducir 5 puntos en la licencia de conducir. Me van a imponer una multa de $106.25 y me van a retener el vehículo. Y el proceso de liberación de este auto es muy complejo. En primer lugar, porque tengo que ir a comprar la llanta o las llantas que dieron motivo a la infracción. Tengo que contratar a alguien, un vulcanizador, alguien experto en estos cambios para que me acompañe hasta los patios de retención a cambiar las llantas. ¿Por qué? Porque no es que yo puedo sacar el auto. Dentro hacer el trámite administrativo para que me permitan ingresar, hacer el cambio de llantas y una vez que he hecho el cambio de llantas, tomar fotos, tomar videos y presentarlo a la autoridad para que me autoricen la salida del vehículo, siempre y cuando haya pagado la matrícula al día y no tenga ninguna multa pendiente. Porque si tengo multas aparte, tengo que ponerme al día con todo, si no, no voy a poder sacar este carro. Esas son las consecuencias de tener esta llanta lisa. ¿Es un factor prevenible? Por supuesto. Porque yo sí puedo prevenir, porque si yo veo que está la llanta en mal estado, me resulta mucho más conveniente comprar la llanta o las llantas que son necesarias para circular con seguridad, para no estar involucrado en este tipo de inconvenientes. ¿Puedo prevenir? Por supuesto, entonces de ti depende. Segundo factor prevenible, el estado etílico. ¿Se acuerdan que también es una de las causas de accidentes de tránsito? Aquí se va a aplicar prisión de 5 a 30 días dependiendo del grado de alcohol del contraventor, porque no es lo mismo el que se tomó una cerveza que el que se tomó toda la distribuidora de cervezas. Entonces ahí va la sanción de 5 a 30 días dependiendo de cada gramo de alcohol por litro de sangre. Eso exclusivamente en vehículos particulares, porque si hablamos de vehículos de uso público, la sanción es de 90 días de prisión. Ahí la tolerancia es 0. Ahí no pueden tomar ni una gota de alcohol. En los vehículos particulares, el rango de tolerancia es de hasta 0,02 gramos de alcohol por cada litro de sangre. A partir del 0,03 ya es una infracción de tránsito. Y ahí lo que nos preguntan es, ¿y yo cómo sé si estoy o no infringiendo la ley? Pues es fácil. El 0,02 significa la cuarta parte de un vaso normal de la bebida tipo cerveza. Eso es el 0,02. Por encima de esos niveles o cualquier otro licor, estoy excediendo los límites, por lo cual podrían imponerme ya esa pena de 5 a 30 días, dependiendo de qué tan embriagado me encuentro. Además, me van a suspender la licencia hasta por 60 días. O sea, aparte de estar preso 30 días, tengo que esperar 60 días para recién poder volver a conducir. Me van a imponer una multa que va desde $425 hasta $1,275. Me van a reducir desde 10 hasta 30 puntos, que se da principalmente en los vehículos de uso público. Es decir, que ese conductor profesional perdió su herramienta de trabajo, perdió su licencia. Es como el médico que pierde su título o el abogado que pierde su credencial. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les faculta ser conductores profesionales es esa licencia. Si pierden, ¿cómo van a operar? ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. ¿Es prevenible el estado etílico? Por supuesto. Si yo bebo, no conduzco. Así de fácil. Ese es el mensaje. Entonces no digas que fue un accidente de tránsito cuando tú estés conduciendo en estado etílico y tengas un accidente. Es todo menos accidente. Otro factor prevenible, el cambio de carril. Estas personas que nos ponen la luz direccional y nos botan el carro, ¿no? Y nosotros poco tenemos que esquivar a chocarnos, porque piensan que poniendo la luz direccional ya tienen algún derecho o preferencia de paso, y no es así. La normativa legal, el reglamento, la ley de tránsito y el Código Integral Penal señalan que cualquier maniobra de viraje debe realizarse cuando los vehículos que circulan reglamentariamente, es decir, en línea recta, hayan pasado y la vía se encuentre libre. Solamente ahí puedo realizar. Es decir, que si yo pongo la luz direccional, de ninguna manera tengo preferencia de paso. El realizar esa maniobra, cambio brusco o indebido de carril, es una contravención de tránsito que se sanciona con una multa de $63.75. Otro factor importante es rebasar o adelantar. Hemos visto tantos videos en redes sociales, ¿no? De camiones, de buses, de trailers, que en curva, en carretera, cuando están las líneas fijas pintadas sobre la calzada, aún así realizan esa maniobra de rebasar al vehículo que está delante por no poder esperar 30 segundos o un minuto que demora en descargar sus pasajeros, en bajar las cosas. Y muchas veces producen accidentes y gran mayoría de ellas con consecuencias fatales porque son vehículos pesados. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. Cuando hay líneas continuas significa que yo no debo rebasar. ¿Cuál es la multa que se aplica a este tipo de contravenciones? Es de $127.50. Esa es la multa por rebasar en zonas peligrosas, donde hay líneas continuas. $127.50.
Otro factor prevenible es la somnolencia. Sepan ustedes, mis amigos, mis amigas, que conducir con estado de sueño es igual, y yo diría que hasta más peligroso que conducir borracho. ¿Por qué? Porque el estado etílico hace que mi nivel de reacción aumente. Si en condiciones normales yo freno en 0.5 segundos, cuando me encuentro en estado etílico frenaré en 1,5 segundos y hasta en 3 segundos. Esa es la diferencia de estar en estado etílico. Pero la somnolencia ni siquiera me va a permitir frenar ni a los 10 segundos ni a los 10 minutos porque estoy dormido. No tengo ninguna reacción, ningún control de mi cuerpo. Y si estoy dormido, tal vez me quede en un sueño eterno y me despierte en los brazos de San Pedro y él me esté contando que tuve un accidente y fallecí porque conduje en esas condiciones. Así es que si tu trabajo es conducir los vehículos de la empresa, de la institución, y tuviste una mala noche, repórtalo, porque a todos nos puede pasar. Sí, todos podemos tener días buenos, días malos, noches buenas, noches malas. No has dormido lo suficiente, repórtalo a tu supervisor. Indícale lo sucedido para que te permita ir a descansar, cambiar el turno, te ponga a hacer otras actividades y no te arriesgues tú y los demás usuarios de la vía conduciendo un vehículo en esas condiciones, porque además es la empresa solidariamente responsable en caso de que se produzca un accidente de tránsito. Si tú no eres conductor de los vehículos de la institución y usas tu vehículo particular, lo mismo. Te amaneciste toda la noche haciendo el informe que la gerencia te pidió de urgencia, que se presente sí o sí. Si tienes la opción de enviar el informe y quedarte en casa a descansar un poco, hazlo. Y si es, caramba, infaltable que tú estés presente en la reunión, pues bueno, que alguien te lleve, no conduzcas tú mismo, tú misma, porque te vas a poner en riesgo. ¿Ok? Esa somnolencia también es un factor prevenible, por supuesto. De mí depende descansar lo suficiente. ¿Ok? El estacionamiento peligroso. ¿Se acuerdan que vimos que no existe el prohibido frenar, pero sí existe el prohibido detenerse? Es esto. A esto se refiere, con estacionamiento peligroso que está sancionado en el artículo 388 del Código Integral Penal, con una multa de $170. ¿Dónde es prohibido estacionarse? En curvas, en puentes, en túneles, en carreteras y en general en todo sitio que entrañe peligro. Esa sí es la disposición legal. Ahí sí puedo yo decir es culpa de este señor por detenerse en zona equivocada, pero nunca por frenar. Otro factor importante que debemos tomar en cuenta como factor prevenible es el exceso de confianza. No creas que porque llevas 15, 20 o 25 años conduciendo sin haber tenido nunca un accidente, nunca te va a pasar. Uno no se jubila de los accidentes, ojo. No es que porque ya llevo 25 años conduciendo ya me jubilé y es imposible que me pase un accidente. No es así. No te confíes. No todos tienen tu misma experiencia. No todos tienen tu misma responsabilidad. Al lado tuyo puede estar un conductor en estado etílico. Al otro lado puede estar un conductor que recién está conduciendo hace una semana. Entonces, debes prevenir ese tipo de cuestiones. A esto se le llama conducción defensiva. Algunos piensan que cuando nosotros les hablamos de conducción defensiva, les vamos a enseñar a hacer unas llaves, candados o dar golpes certeros al conductor del otro auto. Eso no es conducción defensiva. La conducción defensiva es poder prever las fallas de otros para que no me afecten a mí. A eso se le llama. Tener en cuenta que los accidentes no solo dependen de ti. Finalmente, un factor prevenible importante es no mantener la distancia de seguimiento, lo que se conoce comúnmente como choque por alcance de este impacto que se da hacia un vehículo que está delante mío, por no mantener la distancia reglamentaria y segura de seguimiento. De por sí, esa maniobra es sancionada con una multa de $21.25. ¿Cuáles son los límites que tienen que aplicarse? En primer lugar, 3 metros en la zona urbana con respecto al vehículo que va delante mío. ¿Cómo puedo yo saber si estoy cumpliendo con ese parámetro mínimo? Pues estoy en mi vehículo y desde mi vehículo liviano yo tengo que tener la capacidad de ver las llantas del vehículo de adelante pegadas a la calzada. Ahí sé que tengo la distancia reglamentaria y segura de seguimiento. Si es que solamente veo desde la cajuela hacia arriba o solamente desde el parabrisas hacia arriba, significa que estoy demasiado pegado y voy a tener un accidente de tránsito. Recuerda, tienes que ver las llantas del vehículo de adelante sobre la calzada, pegadas a la calzada. Ahí sí sabes que tienes una distancia de seguimiento correcta en zona urbana. Asimismo, hay una distancia de acompañamiento, es decir, con respecto a los vehículos que están al lado mío. Si este vehículo que va al lado mío está a suficiente distancia, que es 1,5 metros por lo menos, no va a pasar nada si yo abro la puerta, no va a pasar nada si es que alguien saca la mano. Hay llamado especial de atención a los señores motociclistas que circulan entre vehículos, esquivando espejos retrovisores, brazos, piernas y manos, y muchas veces lo hacen incluso por el lado derecho, entre la vereda y un auto. Y si algún pasajero baja de forma correcta en la vereda, como corresponde, y se impacta la motocicleta contra la puerta, resulta que le reclaman al pasajero por abrir la puerta sin ver, pero si ellos ni siquiera deberían estar ahí. No se puede, no se debe rebasar por el lado derecho, y mucho menos
cuando es entre la vereda y el vehículo. Entonces, este de 1.5 metros generalmente lo respetan los motociclistas y también depende del cambio de ellos. Finalmente, en carretera, la regla de los 5 segundos, que me indica a mí que yo debo pasar en carretera por un mismo objeto fijo por el que pasó el vehículo que iba delante mío. Si es un poste, es un árbol y pasa el vehículo, yo debo pasar por ese mismo objeto después de 5 segundos. ¿Cómo los calculo? Con una cuenta súper fácil, que es, el vehículo pasa por el poste, yo cuento 10.101, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105 y entonces paso por el mismo objeto. Si es que no hay ningún objeto físico que me permita hacer ese cálculo, pues lo que voy a tener en cuenta es que por cada 10 kilómetros de velocidad debería tener por lo menos 1 metro de distancia. Si voy en vía perimetral a 90 kilómetros por hora, por lo menos debería tener 9 metros de distancia, por lo menos. Si es que podemos aumentar, pues mucho mejor, pero por lo menos que esa sea la distancia reglamentaria y segura de seguimiento. ¿Ok? Digamos que a pesar de tomar en cuenta todas estas recomendaciones que te estamos dando, tú te ves involucrado en un accidente de tránsito. ¿Cómo deberías actuar? ¿Cómo deberías reaccionar? Primero, aunque te suene muy trillado, que todo el mundo lo diga, pero mantén la calma. Nada ganas, absolutamente nada ganas bajándote con el bate de béisbol a romperle el parabrisas del otro carro exigiéndole que te pague. ¿Para qué? Nada ganas pegando a la gente de tránsito, pegándote contra los pasajeros del otro vehículo. No tiene sentido. Mantener la calma significa, en primer lugar, revisar tu integridad. Mírate si no tienes nada. A veces, por la calentura del momento, la adrenalina que escorre en el cuerpo, no te das cuenta que estás sangrando, que tu hijo o tu hija está sangrando también producto del accidente. Revisa su estado de salud. Si es necesario, llama a una ambulancia electro 911. Revisa cómo están los otros pasajeros. Es un accidente. Se entiende que un accidente es un hecho fortuito, que nadie se le va a chocar, ¿no es cierto? Entonces, considéralo así. Nadie se lo va a chocar, por lo cual yo considero que podemos llegar a un buen acuerdo. Presta ayuda a posibles heridos o lesionados. ¿Por qué? Porque eso te va a convertir a ti en un infractor que tiene muchas atenuantes a su favor. Las atenuantes lo que hacen es que en caso de un proceso judicial a ti te va a beneficiar enormemente para evitar que se te sancione muchas veces con penas de prisión y se te pongan medidas sustitutivas como presentarte ante la autoridad o simplemente trabajo comunitario o ninguna sanción. Porque si tienes agravantes, ahí sí tenemos un grave problema. ¿Cuál es un agravante muy común? Por ejemplo, el huir del sitio. El amigo que te dice, oye, huye del sitio, es el mismo que te recomienda que manejes borracho con las ventanas hacia abajo. Es el mismo, porque no tiene el conocimiento pleno de cuáles son las consecuencias que después se van a dar. Cierto, es bueno defenderse en libertad, pero a ti realmente no debería interesarte cómo te defiendes, si en libertad o en prisión. Eso no es lo que debe interesarte o preocuparte. A ti lo que tiene que preocuparte es la sentencia que se te va a imponer. ¿De qué sirve haberte defendido en libertad si al final te imponen una sentencia de 12 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar 12 años de escondido sin poder salir a ninguna parte esperando que prescriba de alguna manera la sanción? No tiene sentido. Si tú no tienes nada que deber, no tienes nada que temer. Confía en empresas que te pueden ayudar, como son las compañías de seguros si los vehículos están asegurados. ¿Para qué realizar malas acciones? Llama a tu compañía de seguros. ¿Cómo puedes comunicarte con Seguros de G Metropolitana? Con el 1-800-AIG. O los números que ponemos en este momento en pantalla. El 022-990-711, el 099-243-1655 o el 098-857-3307 es una atención por WhatsApp. Estos números funcionan 24/7 y tienen una atención de 365 días del año. Es tu compañía de seguros de G que están los vehículos institucionales asegurados con ellos. Si tú tienes un vehículo particular y aún no lo has asegurado, ¿qué esperas? Aquí tienes una gran opción. AIG Metropolitana, de las más grandes compañías de seguros del país, que siempre va a responder por los eventos que tú lo solicites. Si ya te comunicaste con tu compañía de seguros, no entregues dinero ni recibas dinero del otro involucrado. Sepan ustedes que ninguna compañía de seguros opera por reembolso, ¿no? No puedo decirle yo, mire, ya le pagué $400 al señor del otro carro que le choqué, vengan y devuélvanme. La compañía de seguros, ninguna opera así. Las indemnizaciones a que están obligadas las compañías de seguros casi siempre consisten en la designación de un taller cuando se llaman daños materiales, no en entregar dinero. Entonces, por eso es que es importante que ustedes eviten entregar valores, eviten llegar a acuerdos. No ofrezcan que viene la aseguradora y ya le paga, no te preocupes, viene la aseguradora y te cambia la puerta, porque esos son temas que ustedes no pueden controlar. Una compañía de seguros determinará si una puerta debe cambiarse o tiene que repararse, porque ahí intervienen factores técnicos. Eso no lo deben hacer ustedes, porque pueden hacer que entre en conflicto innecesario con el vehículo de la otra parte y su compañía de seguros.
Proporciónale los documentos y versiones a los agentes de tránsito, no les insultes, no les golpees. Eso solamente agrava el problema y te va a meter en otro problema aún más grave, que ya no es solamente tránsito, sino que es una contravención penal en general. Y finalmente sigue todas las recomendaciones de tu asesor de seguros. Tu compañía de seguros te va a enviar un abogado al lugar del accidente si te encuentras en las ciudades de cobertura. Y si no te encuentras en las ciudades de cobertura, te va a hacer un acompañamiento telefónico, te va a explicar cuáles son las consecuencias, cómo debes de actuar, de qué manera te pueden ellos apoyar. Confía en ellos, no tomes decisiones sin tener en cuenta las recomendaciones de un profesional, de alguien que tenga experiencia en estos temas. Si los vehículos o el vehículo con el que estás tú accidentado no tiene compañía de seguros, puedes confiar en empresas especializadas como la nuestra, www.asistencialegalvehicular.com. Ahí tenemos nosotros varios servicios, incluido el servicio de asistencia legal presencial o telefónica, para indicarte cómo proceder y no agravar tu situación jurídica. Entonces, confía en personas que sabemos cómo tú debes de actuar y no confíes en el amigo que te dice huye del sitio, porque ese no es un buen consejo. ¿Ok? Si ya te recomendamos cómo reaccionar en caso de un accidente de tránsito, permítanos contarte cómo reaccionar en caso de un robo. En primer lugar, la premisa más básica ahí es la de que la vida es más valiosa que cualquier objeto material. ¿Cierto es? Claro que sí. De nada me sirve el último iPhone, de nada me sirve el último iPad, si es que no tengo vida. Como decían los abuelitos, ahí todo queda, ¿no es cierto? Entonces, primero la vida. Si hay vida y salud, cualquier cosa material se puede recuperar. Segundo, ningún tutorial de YouTube te va a enseñar en realidad a desarmar un delincuente. A veces pensamos que porque vimos 2 o 3 videos en YouTube, ya me volví Jackie Chan o experto en el desarme de delincuentes, ¿no? Y que tengo que hacer un movimiento con la mano izquierda y salir de la línea de fuego y hacerle perder el equilibrio. Caramba, esas son maniobras arriesgadas que pueden ocasionar que pierdas la vida. Incluso esos tutoriales, lo que hacen al principio, te dicen en letras pequeñitas, las maniobras que tú estás a punto de ver son realizadas por expertos profesionales que han entrenado durante años y en ningún caso tienen que ser aplicadas en casos reales de violencia. Te lo dicen ahí, en letras pequeñas, pero te lo dicen. Es decir, es entretenimiento. Toma los videos como lo que son, entretenimiento. No te arriesgues. No pienses que con un tutorial o 2 tutoriales que viste ya te volviste un experto en desarme de delincuentes, porque no es así. En ningún caso opongas resistencia, porque oponer resistencia significa que estás yendo contra la planificación general del delincuente. El delincuente sabe que en 30 segundos o en 45 segundos máximo debe ya ejecutar su fechoría, porque si pasa más tiempo puede llegar la policía, pueden activar alarmas, pueden entrar otras personas. Por eso es que el tiempo es súper medido para ellos. Y si tú te opones, estás yéndote contra esa planificación. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Acabar con el impedimento, acabar con el bloqueo. ¿De qué manera? Metiéndote una puñalada, metiéndote un balazo. Así es como se acaba con la posición de los delincuentes. Entonces no te opongas, no pongas resistencia, te van a tener un problema mayor. Recuerda que las pólizas de seguros en su gran mayoría también cubren robos, daños, robos totales y robos parciales. Si tu vehículo está asegurado, ¿para qué arriesgarte? Para eso están las aseguradoras. Y si no lo has asegurado, una vez más, tienes una gran opción con Seguros de G Metropolitana para que contrates una póliza. Y finalmente recuerda que el delincuente no va a dudar en quitarte la vida, no lo provoques. Aquí muchas veces también cometemos el error de que porque vimos 1 o 2 documentales en YouTube sobre lenguaje corporal, y ahí vimos que si le tiembla el lado inferior a una persona cuando habla o hace algo, significa que no está seguro de lo que está haciendo. Y vemos que al delincuente le tiembla el labio inferior y no estamos seguros, este no me va a matar, este no es capaz de matarme. Le está temblando el labio porque está drogado, porque está lleno de ira. Entonces no creas que por ver unos pocos tutoriales de YouTube ya te volviste experto en lenguaje corporal, que sí existe, ciertamente existe. Hay un lenguaje no verbal que emite tu cuerpo cuando tú comunicas algo, cierto es, pero con tutoriales no puedes obtenerlo. Y además no lo apliques en casos que no vienen, en el caso como en un asalto. Ahí recuerda la premisa principal, la vida es más valiosa que cualquier objeto material, ¿ok? Ahora, si quieres proteger tu auto, además de una póliza de seguros, ¿cómo lo puedes hacer? Con láminas de seguridad. Estas láminas de seguridad son elementos complementarios, es decir, no vienen de fábrica con tu automotor, sino que tú tienes que instalarlos posterior a la compra de tu vehículo. ¿Cuál es la función que tienen? Pues resistir, aumentar la resistencia a golpes, impactos y agresiones. Incluso en cierta medida te protegen de balazos, te protegen de cierto calibre de armas. ¿Son válidas? Claro que sí, porque evitan el peligroso astillamiento de las llantas, de los vidrios. Porque cuando hay una rotura de vidrio, créeme que la ventana no hace este normal movimiento de los vidrios cuando se rompen, que es romperse y caer hacia abajo. Los vidrios de los autos tienen una presión que cuando son impactados lo que hacen es explotar.
Por eso es que lastiman a las personas que están dentro del vehículo. Eso es lo que hacen las láminas de seguridad, mantener unido el vidrio a pesar de que ha sido impactado para que no haya ese astillamiento. ¿Es permitido su uso? Por supuesto que sí. No hay ningún tipo de permiso, no hay ningún tipo de procedimiento para que tú instales láminas de seguridad. Lo que es contravención es cuando, además de ser láminas de seguridad, son polarizadas. Ahí sí puedo estar yo cometiendo una infracción. Tomen en cuenta que las únicas excepciones que el reglamento, la ley de tránsito y el Código Integral Penal hacen es a los vehículos del presidente y vicepresidente de la República. Ellos sí pueden tener los vidrios polarizados. En general, las autoridades militares y policiales, los vehículos de transporte de valores, vehículos diplomáticos y cuando el polarizado sea de fábrica. ¿Cómo sé si el polarizado es de fábrica? Pues ingreso a la página de la ANT, ant.gov.es, ingreso las placas del vehículo y ahí me va a salir en letras rojas. No registra ningún polarizado de origen, o en letras azules, sí registra un polarizado de origen. Así sabes tú si ese vehículo está homologado o no para tener los polarizados. Generalmente de fábrica se da en vehículos de alta gama, como vehículos Ford, de año 2015 en adelante, vienen polarizados. Vehículos Chevrolet también de alta gama, como el Chevrolet Tahoe, la Chevrolet Trailblazer, esas tienen ya un polarizado de fábrica, generalmente en la parte posterior. Yo no he visto ninguna que venga incluso polarizado a los vehículos delanteros. No, generalmente es a los vehículos posteriores. Y si yo aún así decido polarizar mi vehículo sin autorización, estoy cometiendo una infracción de tránsito cuya multa es de $42.50. Además, que de esta multa los agentes, las autoridades están autorizados a retirar los elementos que ocasionan infracción, es decir, doble gasto, ¿no? Lo que gasté en poner las láminas y lo que tengo que gastar para pagar la multa. Entonces, no lo hagas. ¿Hay permisos de polarizados? Claro que sí. Existen permisos de polarizados si es que tú puedes demostrar una condición médica que no te permite recibir los rayos solares, por ejemplo, de forma directa. Ahí te pueden dar un permiso especial de polarizados. Es un trámite que se lo hace ante la Agencia Nacional de Tránsito y que lo puedes hacer tú incluso en línea, porque hay la página de gov.es en la que varios trámites de la ANT se los puedes realizar por esa página, por ese medio. No confíes en tramitadores. Hay muchas publicaciones en redes sociales que te dicen te consigo el polarizado en 2 días, te saco la licencia sin curso, te matriculo el carro sin pagar las multas. Eso se llama corrupción y son soluciones temporales. Sí saben ustedes que la Agencia de Tránsito canceló más de 35,000 licencias por fraudulentas, más de 50,000 matrículas por fraudulentas, por hacerlo precisamente con estos tramitadores. Y lo peor es que una vez que fueron sancionadas estas personas, la respuesta del que compró la licencia sin hacer el curso no fue decir, bueno, me equivoqué, ahora sí voy a hacer las cosas bien y voy a ingresar al curso. No, la respuesta de él es contratar otro tramitador para que le borre las letras rojas y le dé otra licencia fraudulenta. Entonces, ¿dónde estamos? La sociedad refleja precisamente cómo se encuentra el país, porque la corrupción empieza desde nosotros. Atentos, por favor, tus decisiones demuestran tu integridad. La integridad, no solo en el tema de tránsito, sino en general, se demuestra cuando yo hago lo correcto, aunque nadie esté viendo, aunque nadie se dé cuenta, voy a hacer siempre lo correcto. Entonces, integridad en tus actos, por favor. Una vez que hemos ya revisado cuál es el efecto de circular con vidrios polarizados, queremos ver en general cuáles son las infracciones de tránsito. Les había anticipado que se divide tanto en contravenciones o en delitos, dependiendo de la gravedad. Las contravenciones son básicamente sujeto de una multa y en casos muy específicos, detención de un conductor. 2 casos específicos: el exceder los límites de velocidad fuera del rango moderado, ¿se acuerdan que eso lo vimos en las primeras láminas? Y otra, si es que conduzco un vehículo sin haber obtenido la licencia. Es decir, mi papá medio me enseñó a conducir, cojo el carro, me voy a verle a mi novia y resulta que me cogen un operativo. Licencia no tiene, perfecto, usted se va preso 3 días. Ahí aplica esta detención. En el resto de casos son únicamente multas y pérdida de puntos. Sepan ustedes, mis amigos, que si ustedes están involucrados en un accidente de tránsito, solamente si hay personas fallecidas o heridas de gravedad, entonces un agente de tránsito les puede detener. Si son solamente daños materiales, aunque la cuantía sea de $1 millón o haya propiedad pública afectada, ninguna persona tiene por qué toparles a ustedes. Muchas veces ese es el principal motivo de confusión y que hace que los conductores huyan del sitio, pensando que cualquier accidente es sujeto de detención. No es así. Solo si hay personas fallecidas o heridas y que ya han sido trasladadas a una casa de salud y hay un informe médico preliminar que determina que tiene lesiones graves, que va a quedar internada, solamente ahí aplica la detención. Y ni siquiera en esos casos es recomendable huir del sitio. Da la cara, porque vas a ver que con atenuantes vamos a poder sacarte antes, vamos a poder ayudarte de mejor manera. En esos delitos, ahí se aplica detención de conductor,
retención vehicular y una audiencia de flagrancia para que en determinado caso se te haga la exposición a ti de formulación de cargos. Y si no, pues nosotros podemos justificar que eres cabeza de hogar, que eres padre de familia, que eres una persona responsable, vamos a necesitar certificados de honorabilidad para poder obtener una medida sustitutiva a la prisión preventiva. ¿Se lo puede hacer? Claro que sí, pero siempre y cuando tú me ayudes. Porque si tú tuviste agravantes, no te voy a poder ayudar. Si tú me das a mí atenuantes, te portaste bien, colaboraste con las autoridades, tú mismo llamaste a la ambulancia, ayudaste a los heridos, caramba, es mucho más fácil esas situaciones atenuantes ingresarlas para ayuda tuya. Porque si tú puedes ver, aquí están las atenuantes. Esto te van a favorecer para que te impongan el mínimo de la pena o se establezcan sanciones alternativas. O en su defecto, pues, no tengas que ir necesariamente a la cárcel, sino que tengas que hacer otro tipo de actividades. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de atenuantes? El prestar ayuda a personas heridas, el reparar el daño voluntariamente y el colaborar con las autoridades. En la contraparte, las agravantes son las que te perjudican por completo y te van a hacer que te impongan el máximo de la pena y se rechace cualquier pedido de medida alternativa. Los ejemplos más comunes, el conducir con licencia caducada. A ver, este tema es importante. ¿Por qué? Porque conducir con licencia caducada significa que yo no he hecho el proceso de renovación, generalmente porque no he querido. Sí. No nos tapemos o queramos justificarnos con que no hay especies, con que los turnos, miren, está vigente actualmente una resolución de la ANT que indica que si tu licencia caducó desde el 1 de enero del año 2020 en adelante, es decir, desde el año de pandemia, y tú no has renovado tu licencia, puedes circular con tu licencia caducada con el pago de la nueva especie y el turno impreso a fecha futura, y no cometes ninguna infracción. ¿Cuánto cuesta renovar la licencia? Ya les indiqué, cuesta $68. Y si no has cometido ninguna infracción, cuesta $34. ¿Prefieres pagar esos $34 o pagar la multa de $212.50 por conducir con licencia caducada? ¿Qué prefieres? Y que te quiten 9 puntos de la licencia por conducir con licencia caducada, cuando el proceso de renovación es súper sencillo. Entonces muchas veces caemos en esta agravante porque queremos, porque no podemos usar de pretexto que las especies, que los turnos, ya te di la solución. Tú puedes circular con la misma especie caducada, con el turno y el pago, sin cometer ninguna infracción, y esperar tranquilamente a que llegue la fecha futura del turno. Entonces, y pagando apenas $34. Y si aún así no lo haces, pues bueno, preferible que te multen, que te paguen, que tengas que pagar $212.50 y que te reduzcan 9 puntos de tu licencia de conducir. Entonces, esta es una agravante que realmente se produce porque tú quieres que se produzca. Huir del lugar es otra agravante importante. Ocasionar accidente con vehículo robado. El estado etílico y las llantas lisas, de igual manera, son agravantes que no van a permitir que nosotros podamos intervenir a tu favor para sacarte bien librado del proceso judicial. Por eso es que hemos insistido tanto con estos temas, con el estado etílico y las llantas lisas, porque muchas veces piensan que son contravenciones menores y no es así. Ya vemos que las dos contravenciones son sujeto de prisión. Así es que no lo hagas, por favor, ten mucho cuidado. Hemos terminado con la parte de conducción defensiva y seguridad vial. Vamos ahora a revisar rápidamente lo que tiene que ver con las reformas a la ley de tránsito que están vigentes desde el 10 de agosto del año 2021. Hay muchos beneficios, ya les he mencionado algunos. Por ejemplo, este del descuento para la renovación, si es que has tenido buenos hábitos de manejo. No pagas 68, sino únicamente 34. Pero antes de eso, nos gustaría hacerles conocer un video que es importante de ver para poder tener contexto de la primera lámina que están viendo ahora en pantalla, pero que la van a entender mejor una vez que hayamos visto el video. Dura un minuto y medio y regresamos enseguida.
Asistencia Legal Vehicular, tu empresa amiga. www.asistencialegalvehicular.com. Perfecto, estamos de regreso. ¿Qué les pareció? En ese video, básicamente nosotros vimos varios tipos de contravenciones. Habrán notado que no todos son sujetos de pérdida de puntos, ¿no? Que solamente en ciertos casos específicos se nos iba a realizar una pérdida de puntos. Y precisamente esto es parte de la reforma que les estamos presentando ahora en pantalla. Porque antes de la reforma, toda infracción de tránsito, cualquiera de las 7 tipos de contravenciones de tránsito, era sujeto de retiro de puntos. Aunque sea 1,5 puntos, pero me quitaban puntos. Entonces los legisladores lo que vieron es que esa era una de las grandes causales de extorsión por parte de malos agentes de tránsito hacia los conductores. Porque les decían, mira, pero verás que son 4 puntos menos y estamos acá 4 en el patrullero. Así es que arregla bonito. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, lo que hicieron es quitar la pérdida de puntos. Y solamente en los casos de contravenciones graves, de primera y segunda clase, vamos a perder, además de la multa económica, puntos. ¿Cuáles son las contravenciones graves? En primer lugar, conducir sin haber obtenido la licencia. Claro, ahí voy a irme 3 días preso, ciertamente no me van a quitar puntos porque no tengo licencia, pero es una contravención grave. 2, faltar de obra a la autoridad. Faltar de obra no significa golpearle a la gente de tránsito, ¿no? Recordemos que eso ya es una infracción penal general. El faltar de obra significa, por ejemplo, botarle la moto a la gente, empujarle el casco, empujarle a él mismo, romper las boletas de citación y tirarle en la cara. Eso es faltar de obra a la autoridad. Ahí también voy a perder puntos. Exceder los límites de velocidad fuera del rango moderado. ¿Se acuerdan que nos quitan 10 puntos? Esas son las consecuencias, es una contravención grave. Realizar actividades de transporte de pasajeros de manera informal. Eso también es sujeto de pérdida de puntos. Con estas aplicaciones que son tan populares ahora en el Ecuador, ¿no? Están Uber, está Cabify, InDrive, está Didi, seguramente son las que he escuchado, no sé si haya más, pero son las que he escuchado. Ojo, yo no estoy en contra del trabajo que toda persona merece tener. No considero que deberían ser las sanciones tan extremas como lo son ahora, porque sepan ustedes que realizar esta actividad de transporte de pasajeros de manera informal deriva en la retención vehicular por lo menos 7 días, una semana el vehículo retenido. Deriva en que el conductor va a ser sancionado con una multa que equivale a 2 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $850 de multa, y le van a quitar 10 puntos en su licencia de conducir. O sea, las sanciones son graves, claro que son graves, extremadamente graves. Y como les digo, yo no estoy en contra del trabajo. Cada cual tiene su mundo, cada cual sabe cuáles son sus luchas y cómo tratar de superar esos inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces, si tú vas a realizar este tipo de actividades, debes tener al menos en cuenta las disposiciones legales, cómo se sancionan, ¿no? Ese es mi trabajo, indicarte cuáles son las sanciones que se imponen. El carro va a ir preso una semana, vas a tener una multa de $850 y te van a disminuir 10 puntos en tu licencia de conducir. Tal vez por hacer este transporte informal 1 o 2 días y ganar, qué sé yo, unos $100, no sé cuánto represente a diario, pero me parece que en ningún caso va a representar toda la multa que te implica, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de eso, claro que no. Por el contrario, creo que debería regularse, porque incluso los que prestan servicios a través de esta aplicación muchas veces son mejores que los servicios de taxi tradicional. Hay que aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en la contraparte? Porque eso también ha dado lugar a muchos abusos por parte de los agentes de tránsito. Han visto ustedes a varios agentes entrevistando a los pasajeros, ¿no? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quién es él? ¿Cuánto le está cobrando? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo los agentes de tránsito están autorizados a entrevistar a pasajeros? Sepan ustedes que es un principio constitucional señalado en el artículo 76 de la Constitución de la República, la prohibición de entrevistar a una persona, aún con fines investigativos, sin la presencia de un abogado y en un lugar distinto al destinado para el efecto. Es decir, que estas personas no tienen ninguna competencia para preguntarme a mí nada si es que yo estoy haciendo uso de ese servicio. Y además porque yo sé que de mí, de las respuestas que le pueda dar a este señor, va a salir perjudicado el señor, porque le van a sancionar, ya sabemos, ¿no? Con una semana de prisión del auto, con $850 de multa y con 10 puntos menos. Pero generalmente esto sirve para que ciertos malos elementos extorsionen al conductor y quieran cobrarle 400 o $500 y quedan como héroes, ¿no? Mira, te estoy cobrando la mitad nomás por ayudarte. Caramba, eso se llama corrupción. Son unos corruptos que no deberían permitir. Debería haber otro tipo de sanciones.
pero lamentablemente la normativa legal está así. Así es que mientras de ti dependa, tú no tienes la obligación legal de responderles absolutamente nada. No tengo por qué responderle nada, es un amigo que me está haciendo un favor, punto. Deje de preguntarme porque usted no tiene ninguna competencia legal para entrevistarme a mí. Así debe ser la respuesta. Porque sabes que de tus respuestas puedes perjudicar a estas personas. ¿Ok? Sabemos también que una contravención grave es realizar actividades de transporte de pasajeros, conducir con licencia de categoría diferente a la exigible por el tipo de vehículo. Nos decían que no era sancionado, pues sí está sancionado, aquí está, es una contravención grave el conducir con una categoría diferente. El participar en competencias en la vía pública creyéndonos rápidos y furiosos también me va a quitar puntos. El provocar accidente con solo daños materiales, el conducir con licencia caducada, ya vimos que a mí me resulta mejor pagar $68 o $34 de la renovación que tener que pagar $212 con 50 de multa y perder 9 puntos de mi licencia. Es cuestión de decisión, es cuestión de querer hacerlo. Y finalmente, conducir con exceso de pasajeros también es causal de pérdida de puntos. El resto de infracciones, nada me quita puntos. Si no me pongo el cinturón, únicamente multa. Si utilizo el celular mientras conduzco, también solamente multa, nada de puntos. Si no llevo en ese momento el extintor y el botiquín, ¿me van a quitar puntos? No, solamente multas, porque solo las que están aquí son sujetos de pérdida de puntos. Las demás ya no. Otra reforma importante es que si pagas una multa de tránsito en los inmediatos 20 días de que te has sido notificado, tendrás que pagar solamente la mitad, ¿sí? Solo el 50%. Por ejemplo, si tienes una multa de $120 y la pagas dentro de esos 20 días en que te fue notificada, no pagarías los 120, sino únicamente $60. Pero abogado, ¿cómo voy a hacerme beneficio de eso si recién me notificaron a los 3 meses? Ok, desde que te notificaron, no desde que se cometió la infracción. Desde el momento que a ti te notifican, empiezan a correr los 20 días. Es un beneficio, por supuesto, porque estás ahorrándote dinero. En lugar de pagar los $80, vas a pagar solamente 40. En lugar de pagar los $200, vas a pagar solamente 100. Es el beneficio por el pronto pago. Utilízalo, por favor. No dejes de pagar las multas. Si desde tu última infracción de tránsito ha transcurrido por lo menos un año, sin que hayas cometido otra infracción, de forma automática se te van a devolver hasta 4 puntos en tu licencia de conducir. Esto es una reforma porque antes eran solamente 2 puntos y era súper raro que se aplique la norma porque no estaba bien reglamentada. Hoy sí, ya consta en la ley de tránsito. Un año calendario sin cometer infracciones, hasta 4 puntos a tu licencia de conducir de forma automática. ¿Necesitas hacer algún procedimiento? No, nada, simplemente comportarte bien con buenos hábitos de manejo durante un año entero. Eso sí, tener pagadas las multas, ¿no? Porque si no has pagado las multas, el tiempo no corre desde que tú tienes valores pendientes. Al momento que ya has pagado todas las multas, empieza a correr este año calendario para que en caso de que ya se cumplan los 365 días, pues te devuelvan los 4 puntos a tu licencia de conducir. Respecto a los mismos puntos, si tú tienes 15 puntos o menos en tu licencia, ya puedes acceder a un curso voluntario de recuperación de puntos en cualquier escuela de conducción profesional o no profesional. Esto es una reforma, por supuesto, porque antes de esta reforma, tú debías de esperar a tener 0 puntos para recién poder acceder a un curso de recuperación. Ahora no, con 15 puntos o menos ya puedes acceder a ese beneficio. En cualquier escuela de conducción, tú te acercas, preguntas que quieres hacer el curso, te indican cuáles son los requisitos y los costos e ingresas inmediatamente. Esta es la forma correcta de hacerlo, porque aquí también hay otros temas de corrupción, que preferimos ir al Facebook a ver quién publicó, recupero puntos sin curso, te doy la licencia sin curso y accedemos a esos temas de corrupción. Ten cuidado, son soluciones provisionales. A los 2, 3 meses otra vez vas a estar sin licencia. Y lo peor, vas a ser cómplice de un acto de corrupción que lo único que va a hacer es perjudicar. Entonces sigue siempre los parámetros legales. Si durante los 5 años de vigencia de tu licencia de conducir no has cometido ninguna infracción y tienes tus 30 puntos intactos, se los había anticipado, vas a pagar solamente la mitad del valor de renovación. No pagas 68, sino 34 en licencias no profesionales, y en licencias profesionales no pagas 110, sino únicamente $55. Proceso automático que no necesitas realizar ningún trámite especial. Todo es automático. Y finalmente, que la revisión técnica vehicular realizada en cualquier cantón del país es perfectamente válido para circular por el territorio nacional y realizar los procesos de matriculación, aunque sea en otro cantón del Ecuador. Con eso, mis amigos, mis amigas, hemos terminado nuestra presentación. Si es que hay en este momento alguna información, alguna pregunta específica, está ya habilitado que ustedes pueden abrir sus micrófonos.
Háganosla saber para poder solventar esas dudas, esas inquietudes, por favor. Adelante. Ninguna duda, ninguna inquietud, todo está clarísimo. Me parece entonces que está todo perfecto. Ojalá sea así, ojalá se refleje esto en mejores hábitos de manejo, porque este debe ser el objetivo de esta charla. Ciertamente habrán recibido ustedes un correo que es de obligatoria asistencia y muchos estén aquí simplemente obligados porque toca cumplir con esa norma. Pero tomen en cuenta que las recomendaciones que nosotros les damos no les hacen daño. No les estamos pidiendo que hagan ninguna cosa mala. Por el contrario, les estamos recordando que los buenos somos más y que queremos que hagan las cosas bien. Que ustedes recuerden que cada mañana que salen a trabajar hay por lo menos una persona que en primer lugar da gracias por el trabajo, que de por sí es una bendición con tantas personas hoy que lo están necesitando. Y segundo, da las gracias porque el Señor les permita a ustedes regresar con la misma paz y tranquilidad con que salieron. Muchas veces nosotros mismos somos los que cortamos esa paz, manejando indebidamente, cometiendo contravenciones de tránsito, excediendo los límites de velocidad, tomando decisiones inadecuadas como conducir en estado etílico, sabiendo que mis llantas están listas, aún así conduzco. Es decir, esperamos que nos suceda algo malo para recién tomar conciencia. Preferible este tipo de charlas que nos ayudan a tomar conciencia después, como por ejemplo la tabla de accidentes de tránsito. Ya vimos que rara vez un accidente de tránsito ocurre por accidente, rara vez. Depende de nosotros, de nuestras manos y nuestros pies, el funcionamiento y la durabilidad de mi auto. No son hechos accidentales. Piensa en tu familia, piensa en tus hijos, en tu esposa, piensa en los proyectos de vida que tú tienes. La única forma de conseguir esos proyectos es que puedas llegar a tu destino. Entonces, que tu vehículo siga siendo una herramienta de trabajo, que una distancia que te permita trasladar personas y bienes y que jamás sea el arma con la que tú terminaste con tu vida. De mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un completo honor poder servirles en esta tarde con estos mensajes que son importantes. Nuestras redes sociales siempre las puedes encontrar aquí como Asistencia Legal Vehicular, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Los videos que nosotros les presentamos están cargados ahí en estas redes sociales. Suscríbanse porque todos los días estamos publicando nuevo material para que ustedes tengan claro cuáles son sus derechos y obligaciones. Mi nombre es Johnny Chugnay, mi correo electrónico jchugnay@asistencialegalvehicular.com. Si tienen alguna consulta, algún requerimiento específico, por supuesto que estoy a las órdenes. Si no hay ninguna consulta, no hay ninguna información adicional, muchas gracias y que tengan una bendecida noche. Viva. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. 5 años. Gracias, Nelly. Buenas noches.